Shalom a todos. En el video de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre costumbres, curiosidades y vamos a comentar acerca de la importancia que tiene en este caso el equinoccio con la festividad de Pesaj. Entonces la pregunta sería, ¿qué tiene que ver el equinoccio de primavera con la fiesta judía de la Pascua? ¿Cuál es la conexión que hay aquí? ¿Por qué es tan importante este hecho? A este respecto podemos comentar un artículo que explica en detalles esta conexión que hay entre el equinoccio y la fiesta judía de la Pascua. El hecho es que, primeramente, hay que partir explicando qué es en este caso el equinoccio. Hay dos equinoccios al año y en este caso estamos hablando principalmente del equinoccio de primavera. El equinoccio de primavera es fundamental porque es el momento en el que el sol se encuentra en el punto más alto encima del ecuador y debido a esto hace que en este caso el día y la noche tengan aproximadamente la misma duración. Y esto es muy importante porque ello va a ocasionar también que ese es el momento exactamente donde cambiamos de una estación a la otra. En este caso se cambia de invierno a primavera. Esto va a ocurrir aproximadamente alrededor de marzo. Y tenemos el otro equinoccio que es cuando va a cambiar en este caso de verano a otoño. Pero en este caso específico estamos hablando del equinoccio de la primavera, que es muy importante porque cuando el sol está en este punto sobre el ecuador, la noche y el día tienen la misma duración, va a cambiar de estación y esto se va a deber en este caso a la inclinación del eje de la Tierra, lo cual va en este caso a ser muy importante porque va a determinar en este caso la inclinación de los rayos del sol que van a llegar sobre la Tierra. Por tanto, los rayos del sol que van a llegar en este caso con una inclinación de 90 grados va a afectar en este caso un cambio de estaciones en un hemisferio, donde en un lado de la Tierra entraría en este caso la primavera, en otro lado de la Tierra entraría el otoño. Y esto es muy importante en el caso de la festividad judía de la Pascua, como vamos a explicar más adelante en este mismo vídeo. Entonces, partiendo de tener una idea qué es el equinoccio, y en este caso el equinoccio de primavera, que es el que nos interesa, vamos a explicar entonces la importancia del calendario judío en este caso para determinar la fiesta, en especial la fiesta de la Pascua. Primeramente, el calendario judío está compuesto de 12 meses lunares, no solares, lunares, porque el día judío comienza al atardecer a salir las tres primeras estrellas que en este caso marcan, nos guiamos por la noche y con la luna. A este respecto, tenemos 12 meses lunares y realmente un mes lunar está compuesto aproximadamente de 29 días y medio aproximadamente, y a este respecto estos 12 meses van a acumular un total de 354 días, lo que sería 11 días menos que el año solar, que son 365 días. Ahora tenemos un problema, porque si los meses hebreos cada año tenemos 11 días menos, cuando vayan acumulándose cada año, vayan pasando los años, esto va a crear un problema, porque tendríamos constantemente un déficit de 11 días. Y esto es realmente importante, porque cuando ocurriera el equinoccio, si no en este caso se regula el calendario hebreo, las fiestas caerían en diferentes fechas y sería todo un cambio. Tendríamos, por ejemplo, en este caso Hanukkah, que normalmente es en época de frío, caería, por ejemplo, en época de verano, o por ejemplo en la fiesta de Pesaj, que cae en primavera, caería en invierno. Y así un cambia de fechas y sería tremendo. Y esto es muy importante, porque la Torá explica claramente, dice el pasuk, dice el texto, explicando de que, cito textualmente, guarda el mes de la primavera y haz entonces la ofrenda de la Pascua. Entonces esto es muy importante. La fiesta de la Pascua y esta ofrenda que se llevaba al Bet HaMikdash, la fiesta de la Pascua tiene que caer en primavera, no puede ser en cualquier mes. Entonces aquí hay un factor muy pero muy importante y es una instrucción que deberían de seguir en este caso los grandes sabios del Sanedrín. Tenían que asegurarse de que el mes de Nisan, que es el mes de la Pascua, tiene que caer todos los años obligatoriamente en primavera, porque la instrucción es esa. Asegurarse, en este caso dice el pasuk, de guardar el mes de la primavera y entonces hacer la ofrenda de Pascua, de la Pascua y toda la celebración. Entonces aquí
Pesaj está conectado con, en este caso, con primavera. Y como Pesaj cae en el mes de Nisan, aquí es un factor muy importante. Pero ahora tenemos otro problema, porque ya hemos mencionado que como el calendario hebreo tiene estos 12 meses, y como es un calendario lunar, estamos cortos 11 días todos los años, entonces esto crea un movimiento, por tanto hay que ajustar el calendario. Y esto es lo que va a llamarse años bisiestos, donde vamos a tener que cada 3 años se inserta un nuevo mes, sería un mes 13 en este caso, para asegurarse de que la fiesta de la Pascua caiga siempre en primavera, el mes de Nisan en este caso siempre en la primavera. Y esto va a ocurrir, es una regulación que se hace al calendario hebreo, asegurándonos que en este caso la importancia de que las fechas de las festividades caigan en este caso en la estación que le corresponde. Por tanto, era la tarea de los sabios en el pasado, cuando funcionaba el Gran Sanedrín. Los rabinos, los grandes sabios de Israel, se reunían para determinar, en este caso, cuándo llegaba, en este caso, cuándo establecer, al asegurarse de que llegase la primavera, cuándo determinar el comienzo del mes de Nisan y los preparativos para entonces para la Pascua, asegurándonos que la Pascua siempre cae en primavera. Pero en el pasado hemos mencionado de que no había un calendario, en aquella época del templo, no había un calendario como tal establecido. Simplemente los sabios se reunían y tenían que debatir entre ellos a ver cuándo llegaba, en este caso, la primavera o no, y si era necesario agregar un nuevo mes, y este año, el año sería un año bisiesto. Un mes número 13 para asegurarnos de que dar tiempo que llegue la primavera. Pero esto era muy importante porque en aquella época, estamos hablando que ya esto hace muchísimo tiempo, no tenemos la tecnología de hoy, pero en aquella época pues había que esperar que llegasen ciertos testigos que venían y se presentaban ante el Gran Sanedrín en el templo, y ellos daban informe de que se habían visto la luna, que si iban determinando por diferentes factores. Había que examinar y debatir entre los hajamim si realmente incluir otro mes o no. Y entonces a este respecto, ya hemos mencionado de que en este respecto los hajamim también determinaban otros factores para ver si ya estábamos en la primavera o no. Y algo muy importante es aquí el equinoccio. ¿Por qué el equinoccio? Porque como ya explicamos, el equinoccio ocurre cuando el sol está en el punto más alto sobre el ecuador, con este eje de inclinación de la Tierra, permitiendo en este caso los rayos del sol que llegan con una inclinación de 90 grados, y aquí se cambia automáticamente de una estación a la otra y se pasa en este caso de invierno a la primavera. Por tanto, como nuestro calendario se guía por la luna y no por el sol, el equinoccio es muy importante, porque el equinoccio es el que va a marcar ese cambio de estación a primavera. Y de ahí la importancia o la conexión del equinoccio con la festividad judía de la Pascua, con la festividad judía de Pesaj. Por tanto, los hajamim en aquella época tenían que asegurarse de que estábamos realmente en la temporada de la Pascua. Por tanto, ¿qué ocurría aquí? Si ya finalizaba el mes de Adar, llegaba el mes de Nisan, que es el mes de la Pascua, estábamos, vamos a decir, ya pasados del día 16 de Nisan, y todavía no llegaba la primavera, no había signo de que era primavera. Entonces los hajamim determinaban de que efectivamente ese año tendría que incluirse un nuevo mes, o sea, un segundo mes de Adar, que en este caso se consideraría automáticamente año bisiesto, así retrasando y dando tiempo a que acabase de entrar la primavera, y en este caso determinar, estar todo listo para el mes de Nisan, que es la festividad de la Pascua, en este caso, de Pesaj. Por tanto, ¿qué acontecía? Que los hajamim también tomaban en consideración otros detalles. Por ejemplo, se cercioraban, no era suficiente con determinar que ya el equinoccio había ocurrido en este caso y que oficialmente, entre comillas, estábamos en primavera. Los hajamim tomaban otras medidas para estar más que seguros. Por ejemplo, tenía que ser muy evidente para todos de que efectivamente estábamos en primavera. Por tanto, los sabios determinaban y observaban. Tenía que ser aquello, en este caso, observable, de que, por ejemplo, si veían que todavía no se había recogido la cosecha de la cebada, si veían que los árboles todavía no habían florecido ni dado su fruto, pues obviamente no habíamos entrado todavía en primavera. Pero cuando se empezaba a observar ya
como cuando es la primavera, cuando se comienza a observar el brillo del sol, cuando se empieza a ver que todo está verde, cuando vemos que las flores comienzan, los árboles empiezan a florecer, a dar fruto, etc., son indicadores claros que estamos ya en primavera. Y todo ello tenía que ser tomado en cuenta a la hora de que los sabios debatían y tomaban todo esto en consideración para determinar efectivamente que estábamos en primavera. También durante la época lluviosa en Israel, en aquella época, por supuesto, los caminos había que repararlos después que cuando de invierno, en este caso de que acababan las lluvias, a primavera, todos los caminos estaban deteriorados, etcétera. Y entonces había que hacer también reparaciones porque venían miles y miles de judíos de todas las regiones como peregrinos, porque era una de las festividades que había que ir al templo, a Jerusalén, por obligación. Por tanto, miles de peregrinos venían de todos los rincones, judíos de donde quiera, iban hacia Israel, iban hacia Jerusalén, al templo, el Bet HaMikdash. Aquello era una gran celebración, una gran festividad. Por tanto, los hajamim, los sabios, tenían que ser preparativos para todas esas miles de gente que venían y darle albergue, acomodación, etc. Por tanto, también se encargaban de reparar los caminos que estaban deteriorados por las lluvias, etc. Se reparaban los caminos, se ponía todo en condiciones, y esto se tomaba también en consideración para establecer todo esto, dando en este caso una mayor comodidad a los miles y miles de visitantes que llegaban a la ciudad. Y luego que los hajamim, en este caso, ya establecían todo, en este caso, en orden, enviaban mensajeros que iban a todas las regiones de Israel enviando en este caso el anuncio de que la Corte Rabínica Suprema, el Sanedrín, había determinado que efectivamente estábamos ya en el mes de Nisan, la época de la Pascua y una gran celebración. También había un sistema de donde se anunciaba. Había una serie de torres en diferentes lugares estratégicos por toda la tierra, donde se prendían una serie de antorchas, y de esta manera, cuando cada torre a cierta distancia veía que se prendía una antorcha a la distancia, ellos prendían la suya, y a su vez otra más a otra distancia iban prendiéndose una serie de luces, y esto así, el mensaje era la señal de que efectivamente se había tomado una decisión en el templo, en Jerusalén, y los sabios habían determinado que efectivamente estábamos en primavera, la fecha de la Pascua, y era un mensaje a las diferentes comunidades por diferentes rincones, en este caso ciudades de todo Israel. Y en este sentido, por tanto, así es como se determinaba en aquella época. No había hasta ese momento un calendario como tal, sino que todo eran decisiones de los sabios, debates unos con otros, se buscaban testigos que se habían visto estas marcas, estas señales, indicios, etc. Y cuando estaba todo más que claro y seguro, pues se enviaban informes, en este caso como ya mencioné, avisando a todos los judíos por todos los rincones que había llegado la época de festividad, la época de nuestra liberación, la fecha de la Pascua, un momento mamash de gran alegría y gran festividad para todo el pueblo de Israel. No va a ser en este caso sino hasta el siglo IV de nuestra era, cuando el gran rabino, el gran Tzadik, Rabbi Hillel II, va a establecer claramente el calendario hebreo, que es el que estamos utilizando hasta este mismo día, y dicen los sabios que continuará siendo usado hasta que venga el Mashiach, hasta que haga falta cualquier cosa cambiarlo luego, pero hasta ahora es el calendario que seguimos utilizando, y se hacen estos preparativos, por supuesto, hoy con la época de la tecnología y por supuesto con los avances de la ciencia. Ya es diferente, hoy ya con más exactitud podemos determinar, en este caso, todo esto ya mencioné del equinoccio, cuando comienza la primavera, determinación, etcétera, etcétera. Aparte que en la antigüedad, cuando se destruye el templo, cuando se desintegra el Sanedrín, no había manera de informar a nadie. Por tanto, hubo necesidad luego de oficialmente establecer este calendario con todas estas regulaciones y estas explicaciones que las tenemos hasta este mismo día y rigen el calendario hebreo que tenemos hasta este mismo día, Baruch Hashem. Entonces, este breve vídeo es como una explicación un poco resumida de este concepto, que podríamos hablar muchísimo más, de la importancia o la conexión que tiene el equinoccio, en este caso de primavera, con la fiesta judía de la Pascua, siempre asegurándonos de que la Pascua cae en este caso en primavera, y así pues todas las fiestas están en un orden, en este caso específico. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos por la atención. Besrat Hashem, nos veremos en un próximo encuentro. Shalom y bendiciones.